Asturias, que el 5 de octubre fue el aniversario, ¿no? Para ello vamos a estar Pelayo. Hola, buenas. Nacho. Hola. Payball. Hola. Y de invitados traemos a Benjamín Gutiérrez, historiador, director de la Fundación Juan Muñiz Zapico de Comisiones Obreras, y a Carlos Rojo, exsecretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana, exdiputado regional, miembro del Grupo de Investigación Frente Norte también. Sí, sí, hola. Buenas a todos. Bueno, entonces, ¿qué os parece si empezamos con una breve introducción al contexto en el que se desarrolla la revolución, el contexto de España? Sí, yo antes de empezar quería decir una cosita porque me parece de justicia. Así como tenemos de invitados, bueno, la parte más histórica a Benjamín por la Fundación Juan Muñiz Zapico, tenemos con nosotros a Carlos Rojo como militante del PSOE, que es una de las organizaciones políticas que organiza los actos de homenaje a los mártires de Carballín. El programa se puso en contacto también con el Partido Comunista de Asturias en Siero para que estuviesen, porque ellos también organizan un acto homenaje a los mártires, pero nos comunicaron la imposibilidad de asistir porque debido a recientes fallecimientos de dirigentes políticos de la organización, en estos momentos no tiene una dirección política y están a espera de tener una asamblea en breves y poder elegir una dirección política en sí. Entonces entendían que no tenían una voz, digamos, autorizada del partido para asistir al programa. Dicho esto, ya pasamos a escuchar a nuestros invitados. Pues nada, si no empieza nadie, yo mismo, estaba en un momento ahí de duda. Yo creo que lo más importante a resaltar del octubre del 34 y el octubre del 34 es que posiblemente no, podemos afirmar que fue el momento más importante o de mayor repercusión en la historia de Asturias en el siglo XX. Si en un momento en la historia de Asturias en el siglo XX cualquier persona en China, en Estados Unidos, en Australia, cualquier obrero o obrera del mundo sabía localizar un lugar llamado Asturias, fue en 1934 con la Revolución de Octubre del 34. Son momentos comparables a las huelgas de 62 y quizás la diferencia es que el octubre sigue recordándose año tras año y sigue teniendo incluso una repercusión social y actual. Existe una memoria, un recuerdo de octubre que también nos puede llevar a interpretaciones, a deformaciones. El octubre asturiano es la última gran revolución en Europa. ¿Por qué digo que es la última gran revolución en Europa? Después del 34 hubo una guerra civil en España, hubo una Segunda Guerra Mundial, hubo guerras, hubo llamadas revoluciones, pero una revolución como tal, una revolución donde los obreros se hacen dueños de los medios de producción, se hacen dueños del Estado y establecen una sociedad nueva, totalmente diferente, un sistema nuevo, incluso se llega en lugares de Asturias a disolver el dinero, ¿no? Y a funcionar mediante comités. Eso se produce en Asturias. Llamamos muchas veces a cosas revoluciones que no lo son, que son meras revueltas, pero en Asturias sí que hubo esa revolución comparable a la Comuna de París, a la Revolución Rusa, comparable a experiencias de nivel mundial y por eso tuvo también ese reconocimiento. No es, por lo tanto, algo de carácter asturiano nacionalista, algo propio, no. Lo que sucede es que lo que tenía que haber sido una revolución de todo el Estado, pues acabó triunfando durante 15 días en Asturias. Ese es el hecho específico de Asturias, aunque también siempre hay que recordar y reafirmar pues que los mineros de zonas del País Vasco y en especial también los mineros de zonas del norte de León también tuvieron una participación muy activa y consiguieron también establecer, sobre todo en el norte de León, su propia comuna, ¿no? Su propia revolución. Por lo tanto, no solo estamos hablando de Asturias. Sin más, seguramente Carlos tiene también que aportarnos un poco su visión o de aquel momento histórico. Sí, indudablemente que es verdad. Lo que pasa es que era una revolución a nivel nacional y nos dejaron solos prácticamente. Solamente en Cataluña hubo algo, pero más bien nacionalista, más que no tenía el componente revolucionario que tenía la comuna asturiana. Indudablemente que es un tema muy importante, el 34. Hombre, se dice que es el preludio del 36, pero no es verdad, no tiene nada que ver, son cosas completamente distintas. Ya vamos a ver después que en el 34 es la represión, aunque el 36 también, posteriormente el 36 también fue importante, pero en el 34 fue muy dura y un ejemplo de esto lo tenemos en los mártires de Carballín, que es lo que vamos a hablar después. Hay que pensar en el tema del contexto, ¿quién hace la revolución en Asturias? Lo hace el Partido Socialista Obrero Español, lo hace la UGT, lo hace la CNT, lo hace el Partido Comunista, lo hacen también partidos minoritarios de ámbito trotskista. Claro, parece fácil, ¿no? Parece fácil juntar a gente de izquierdas y juntar organizaciones de izquierdas, pero es que
esas organizaciones y esas personas, incluso esa militancia, llevaban una década enfrentados, matándose incluso a tiros. Estamos hablando del enfrentamiento en el cual, durante la dictadura de Primo de Rivera, pues el PSOE y la UGT pues tenían un funcionamiento legal y la CNT era ilegal. El PC estaba enfrentado a todos ellos porque les acusaba a todos de traidores. Había, por lo tanto, una historia anterior de enfrentamiento muy agrio. En Asturias se llegó a ver y disparos incluso entre la militancia obrera en aquellos años anteriores. Y sin embargo, ante ese decaimiento, ante ese considerar que la República no puede en ese momento pues llevar a cabo todo lo que querían, todas las mejoras que querían, y ante esa llegada de un gobierno que llega con la entrada de la CEDA, pues se sublevan y se levantan. Pero se levantan, y eso es lo que utiliza muchas veces la derecha, no lo quieren entender, se levantan buscando todo aquello que ellos querían de la República, que la República no les consiguió dar. Ellos querían esa libertad, ellos querían esas condiciones laborales, y como consideraron que en aquel momento la República no era el sistema que podía llevar a todo ello, se organizaron en la Alianza Obrera. Y se organizaron planteando esa revolución social, juntándose a todos, y el 36 es un tema muy importante, porque lógicamente la derecha justifica el alzamiento nacional de Franco, el golpe de Estado, en el 34. Y lo llaman el golpe socialista. Lo utilizan como ejemplo de, claro, como los socialistas, con los anarquistas y el resto, se sublevaron en el 34, eso legitima que nosotros lo hiciésemos en el 36 cuando gana el Frente Popular. Es totalmente una mezquindad y no tiene relación, no tiene vínculo, porque en el 34 ellos gobernaban, tenían los militares, tenían el poder. Ellos podían haber no solo reprimido como hicieron la revolución, sino que podían haber instaurado lo que temían los revolucionarios, un régimen dictatorial. Uno de los lemas que nos demuestra la importancia que tenía el contexto internacional, que no es un hecho asturiano, es un hecho internacional, es que los mineros dicen, antes Viena que Berlín. ¿Por qué? Porque en Viena los obreros se habían sublevado contra el fascismo y habían muerto con las armas en la mano. Y en Berlín, los líderes sindicales aceptaron a Hitler y desfilaron bajo Hitler en el 1 de mayo. Al día siguiente los detuvieron a todos y los mandaron a campos de exterminio. Pero claudicaron sin luchar. Y entonces el obrero asturiano, sobre todo los mineros, pero también los metalúrgicos, hay que pensar que en aquel momento metal y mina va unido, las empresas eran mixtas, era lo mismo. Se mitifica mucho al minero, pero también es muy importante el papel del metal en esta revolución, pues lógicamente siguen ese ejemplo y tienen un contexto internacional, ¿no? de lucha, de ejemplo, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Alemania, ¿no? Es una situación, por lo tanto, donde ellos consideran que solo les queda una opción, que es levantarse en armas para defender esos derechos, esa esperanza que ellos tuvieron, la mayoría de ellos habían tenido con la República, con la llegada de la República, ¿no? ¿Cómo se No, solamente una cosa, que hay que valorar también muy importante la participación de tanto la CNT como sindicato, como la FAI, que hasta aquel momento siempre estuvieron un poco al margen de todas estas historias y en ese momento se unen al grupo obrero que se forma en aquel momento. La CNT y la FAI, que son, hombre, la CNT tiene bastantes afiliados en Asturias, la FAI muy pocos. Pero bueno, la CNT en ese momento participa activamente en una batalla contra el resto de los obreros asturianos. Quería preguntaros un poco cómo se organiza la revolución, ¿no? Cómo de la noche a la mañana tenemos una revolución, ¿no? Esto no es así, esto se organiza de una manera, ¿no? Se desarrolla. ¿Cómo es el proceso? Ahí Carlos, como miembro del PSOE, pues lógicamente la historia de Largo Caballero, el papel fundamental en el desarrollo, y quizás el hecho diferencial es que aquí ese desarrollo consigue llegar a una alianza obrera con la CNT, y más tarde también a última hora con el PC, con unos puntos, con un objetivo, donde las diferencias, ¿qué va a ser? ¿Una república socialista o va a ser un comunismo libertario? Pues se dejan un poquitín para el siguiente día, una vez que triunfemos. Pero todos desde el convencimiento de que se va a triunfar, de que se va a conseguir, y una preparación de meses donde se llega a organizar hasta escuadras paramilitares en el fondo, en el sentido que se organizan desfiles, hay fotografías, hay testimonio de ellos, un papel muy importante también del diario socialista, que era Avance, que es el que va preparando toda su opinión pública obrera para ese momento, y es como una especie de acumulación de fuerzas, donde por otro lado la derecha, con sus movimientos, con su congreso de la CEDA en Covadonga, con su entrada al gobierno, con las medidas que va tomando, también lógicamente va caldeando un ambiente donde no se van produciendo pequeñas huelgas, sino al contrario, ¿no? Se produce la gran huelga revolucionaria, que a lo largo de nuestra historia fueron muy comunes. Todos sabemos que existió la Revolución del 34, pero olvidamos la huelga revolucionaria del 17. Huelgas que en la historia de Asturias fueron fundamentales y que nuestros abuelos, que lógicamente fue parte de nuestra historia, de nuestra realidad. Entonces, muchas veces el 34 tiene ese papel, ¿no?, mítico, y olvidamos también otras facetas de nuestra historia, ¿no?, que eran parte de ellos, porque ellos venían de ese aprendizaje de los fracasos anteriores y de los éxitos anteriores.
Yo quería haceros una pregunta. Al final en Asturias llegó a instaurarse una república socialista durante 15 días o algo así. ¿Cómo fue? Bueno, hablar de república es un poco como una idea actual, ¿no? Como un Estado con un presidente. Lo que había eran comités. Y en el llano pues se repartieron vales de comida y se organizó pues una panadería comunitaria en Gijón, porque no se sepa más. En los lugares donde había mayoritario CNT se disolvía hasta el dinero y funcionaban sin dinero. Había una guardia roja que vigilaba el tema de los asaltos, el tema de que no hubiese robos. En Sama, sin embargo, pues las empresas seguían abriendo con normalidad y seguía circulando el dinero. Es como que había un respeto a diferentes formas de funcionar y se priorizaba la revolución, que en aquel momento el frente de batalla era Oviedo y era también en Lena, frenar esas columnas del ejército que venían. Pero era una organización de la gente de los sitios se juntaba y en cada población, en Grao, en Siero, en Avilés, la gente del sitio se juntaba y hacía un comité y se organizaban y iban atendiendo los problemas del pueblo. Una forma de gobierno muy básica. ¿Quedó algún enclave sin abrazar la revolución en Asturias, Oviedo, alguna zona? Hay que pensar que lógicamente la zona centro fue la más afectada por la revolución. Gijón no llegó a ser ocupado totalmente, ya que en Gijón rápidamente hubo ya un desembarco militar. No hubo capacidad para mandar columnas, quizás sitios como Luarca son los extremos donde no se llega. Estamos hablando de zona centro. Sí, Luarca, Nillanes, las zonas... Y realmente es una revolución que se suscribe también mucho al ámbito de las zonas mineras, metal, porque también la gente que está organizada en sus empresas como sindicatos y en sus poblaciones como partidos, traslada esa forma de organizarse pues a la lucha. Son los mismos que están en la empresa los que van a luchar juntos al frente de Oviedo, los mismos que están en el ayuntamiento los que organizan los comités, porque Asturias ya tenía una rica historia de representantes obreros en las instituciones también, tenía ya tradición de gobernar, ¿no? Estamos hablando de líderes obreros que habían sido incluso alcaldes, ¿no? Cosa que no se da en otras regiones de España. No, y además es que Asturias en aquel momento era muy distinta, la zona central industrial, minera, de la zona rural donde todavía funcionaba el caciquismo. El caciquismo funcionaba tanto en el occidente como en el oriente y entonces ahí no llegaban ni los sindicatos ni prácticamente no había ninguna organización política que cubriera esas zonas. Era fundamentalmente la zona minera, Gijón y Avilés. Y Oviedo, por supuesto, pero menos. Sí, yo quería preguntar un poco, que estábamos hablando al principio de que es una revolución que se da en Asturias porque falla esa revolución en el resto del Estado. ¿Cuáles fueron las claves para que al final no se sumase el País Vasco, no se sumase Cataluña, que eran también los grandes centros industriales? Hubo movimiento revolucionario en los principales centros industriales. Donde más, donde menos, lo hubo y duró horas o duró días. Pero esa alianza obrera que aquí se firmó y tuvo un desarrollo organizativo, que se compartían las armas, que se compartían los objetivos, que se repartían las tareas, en los otros sitios no se llevó a la práctica. Un lugar también fundamental como Cataluña no fue tan revolución, lo que fue ahí sí que hay un alzamiento nacional y se proclama el Estado catalán, pero lógicamente eso lo que suscita es que los mismos que estaban haciendo aquí la revolución en Cataluña dicen es que eso no tiene nada que ver conmigo y yo no salgo a la calle a defender a Companys. Entonces lógicamente la CNT o la UGT en Barcelona no se moviliza a favor de ese nuevo Estado catalán que representaba a la burguesía catalana. Pero el movimiento se da, falta coordinación, faltan armas, falta esa disciplina. En Asturias, ya os digo, es un tema a estudiar. Ese mundo del trabajo, esa forma de organizarse del minero, esa forma sindical de estar organizado el minero, trasladada a la lucha ayudó mucho, porque lógicamente se encuadran los mismos dirigentes, los mismos líderes, y las minas serán también el polvorín, ¿no? Y también fábricas de armas. Eso también se dio en el País Vasco. En el País Vasco también tuvieron un poco más de oportunidad porque había mucha fábrica de armas, se utilizó eso, pero la mayor parte de las zonas de este país eran núcleos, muchas veces industriales, rodeados de amplias zonas de campesino, donde lógicamente en un puerto llano, por mucho que quisiesen montar algo, rápidamente llegaban, te reprimían y no tenías capacidad de desarrollo, ¿no? Sí, fundamentalmente, mira, un sitio donde había mucho movimiento obrero era Andalucía, y en Andalucía prácticamente no hubo ningún tipo de movimiento. Hubo alguna toma de algún cortijo, alguna finca tal, pero poco más. Y en el País Vasco, aunque es verdad que había un tejido industrial importante, hombre, el PNV era quien coordinaba. En aquel momento el PNV no le interesaba este tipo de revolución. No, ellos luchaban exclusivamente por su estatuto y punto. El PNV incluso se posiciona abiertamente y manda a sus afiliados de su sindicato PNVista a ponerse a las órdenes de las empresas y del Estado. Claro, es la diferencia, ¿no? Sí, yo un poco también quizá dar un poco lo mismo, ¿no? Pero quería saber un poco eso. Aquí comentabais antes que se labró esa unidad, ¿no? Entre los obreros y, bueno, un poco lo que dijiste tú, Benja, que dejaron un poco al margen lo de cómo va a ser para el día siguiente, ¿no? Y
vamos a luchar por ahora mismo lo que toca, ¿no? Pero estamos comentando también que no se pudo labrar esa unidad en el resto de España y sobre todo en los focos de tejido industrial, como puede ser el País Vasco o Cataluña, pues adoptaron otra índole, ¿no? Por ejemplo, Cataluña pues adoptó el carácter independentista y demás. Pero yo quiero saber un poco la opinión que os merece, sobre todo también el hecho de que aquí se haya conseguido lo que decías tú, es estudiar, ¿no? ¿Cómo es posible que aquí se haya conseguido y en el resto, o en estos sitios que acabo de comentar, Cataluña y País Vasco, donde también hay sobre todo en País Vasco, una fuerte tradición, pues también obrera, desde luego, ¿cómo es posible que no sucediese algo similar? Ya no digo igual, porque para ser igual tendría que ser muy raro que todos fuese exactamente igual, pero algo similar a lo que pudo haber pasado aquí, ¿no? ¿Qué es lo que llevó a los luchadores obreros de aquí de Asturias a unirse en bloque? Y al resto, pues, incluso, bueno, como comentó también Carlos, dejar en Andalucía que apenas hubo movimiento. Extrañamente, la dirigencia de las organizaciones que estaban en Asturias no era muchas veces de lo más cercano a los dirigentes estatales que les decían que tenían que hacer la revolución. Por ejemplo, en el caso del PSOE, no era gente de Largo Caballero la que organizó en Asturias, pero eran líderes obreros, tanto en la CNT como en la UGT, líderes obreros de una gran importancia, de gran peso. Y quizás este aislamiento nuestro de Asturias les permitió algo tan sencillo como sentarse, y como les encargaron que había que hacer algo y además creían que había que hacerlo, pues se pusieron y lo organizaron lo mejor posible. Y por eso, cuando las octavillas del ejército les lanzaban diciendo, desde los aviones el ejército lanzaba octavillas diciendo que la revolución había fracasado, la gente de aquí no se lo creía, ¿no? La gente de aquí no se lo creía porque ellos habían organizado desde la convicción de que estaban haciendo algo, no algo principal, sino lo mismo que estaban haciendo en el resto del Estado. En el resto del Estado pues parece que no hubo esa capacidad organizativa y personal de los líderes, ¿no? Además ya ves que quien trajo la orden fue Prieto. Exactamente, que precisamente el enemigo interno de Largo Caballero. Precisamente fue Prieto quien viene con la orden de levantarse en el sombrero. Que es una de las cosas más llamativas, porque claro, que la última revolución en Europa pues haya sido un dirigente como Prieto, que precisamente no era el Lenin español, que era como se llamaba Largo Caballero, es muy llamativo, ¿no? Porque muchos de esos dirigentes que realmente no eran dirigentes que quisiesen organizar una Unión Soviética. La gente de la CNT, la gente del Partido Comunista sí que tenía de esa tradición, de esa visión de comunismo, pero dentro del PSOE no, ¿no? Pero esa era la idea de hacer una república socialista, ¿no? Bueno, aparte de los temas que habíamos comentado, yo quería preguntaros un poco el tema que vino después de la represión que tuvo lugar por Franco y que utilizaron al ejército regular para violar mujeres. Claro, estamos hablando de que se produce la revolución, estamos hablando de unos 2.000 muertos, la mayoría de ellos, más de 1.000, son de los revolucionarios, una forma de luchar muy directa, la valentía era irse directamente contra las balas, era la forma de luchar, unos 200, 300 muertos del ejército, también un número de 20, 30, 40 eclesiásticos. Eso, para 15 días es un número de muertos muy alto, pero claro, eso de repente se agranda con la represión subsiguiente, ¿no? Estamos hablando de que por primera vez en la península entra la Guardia Mora, como quien dice, entran tropas que actúan aquí de la misma forma que habían actuado en África. ¿Cómo hacían en África? Pues llegaban a un sitio y mataban a la gente, degollaban. Pues aquí, en principio, pusieron las mismas prácticas. ¿Qué pasa? En una situación donde, a pesar de que hay un estado de excepción, donde la prensa está cercenada, donde solo la prensa de derecha habla del salvajismo de los revolucionarios, pues la existencia de diputados que pueden venir aquí a comprobar qué está sucediendo, incluso delegaciones de diputados internacionales, pudo parar algo que podía haber sido mucho mayor. Es el ejemplo de Carballín. ¿Qué sucede con los mártires de Carballín? El ejército, la Guardia Civil, se quería vengar por los sucesos del cuartel de Sama, por los muertos en el enfrentamiento. Pero eso fue un enfrentamiento entre dos fuerzas armadas que se enfrentan por el control de la situación y mueren. Pero ellos cogen y, desde la legalidad republicana, porque ellos son los representantes del Estado republicano con una constitución, agarran unas furgonetas, las cargan con gente de izquierdas, con comunistas, con anarquistas, con socialistas, incluso con un cedista, con una persona de derechas, 2 cedistas, dice Carlos, se los llevan a Carballín y no es que les pongan en una pared y les maten, no, por no hacer ruido les pasan a cuchillo. E incluso en los días posteriores, miembros de la Legión presumían por las cuencas de llevar orejas de víctimas de Carballín, hasta el punto de que el general al mando de las tropas, que no era precisamente amigo de la izquierda, tuvo que mandar fusilar a varios legionarios para frenar esa escalada de violencia donde todo valía y cualquier cosa podía suceder y donde las violaciones, los robos y la muerte parecía tónica ya general. Se consiguió frenar eso gracias a esa presión internacional, pero
lógicamente, las cárceles quedaron llenas, la gente tuvo que huir, mucha gente al exilio, la gente se tiró a los montes, y de toda esa represión sí que nació algo. No nació de la revolución del 34, la guerra civil del 36, como nos quieren hacer creer desde la ultraderecha, pero nació el Frente Popular. La derrota y la solidaridad de todas esas organizaciones que en España no se habían juntado para hacer la revolución, de repente se dan cuenta de que son sus compañeros, anarquistas, socialistas, comunistas, los que están en la cárcel. Y entonces sí que se juntan en todo el Estado. Y entonces es cuando se unen y deciden que unidos tienen una oportunidad. No ya para hacer una revolución, sino para ganar unas elecciones y echar ese gobierno derechista que gobernaba este país. Sí, indudablemente que en la represión influyen muchos factores. No solamente el factor de... Hay, por ejemplo, el que manda las fuerzas en Carballín es el capitán Nar, que es hermano del teniente Nar que muere en la toma del cuartel de Sama. Y luego hay también algunas venganzas sobre gente de izquierdas por guardias civiles, por odios vecinales, se junta todo. Entonces, entre los 24 hay comunistas, hay socialistas, hay uno de la CEDA, hay otro melquiadista, hay un chaval de 16 años, hay de todo. Y según dicen, no hay más porque la camioneta que los lleva no tiene sitio para más. O sea, que no tenía sitio para más. Entonces cogieron la camioneta, los llenaron de gente y los fusilaron. Bueno, los mataron en el terrerón de Carballín, de la mina. Yo quería ahondar un poco más, sin entrar tanto en la represión, en por qué fracasa a nivel nacional la huelga, ¿no? Según tengo entendido, sobre todo el factor es la mala organización, ¿no? Una revolución o una insurrección a diferentes marchas, ¿no? Parece ser que había convocadas muchas huelgas en todo el panorama nacional, que el PSOE tiene sus dudas de apoyar o no porque estaba volcada en preparar la insurrección, ¿no? ¿Cómo es todo este panorama de huelgas campesinas, que se siente como... Toda la preparación del 34 también nos permite llegar a la documentación donde se va planteando eso, ¿no? Se va planteando, oye, pues no hagáis huelgas parciales, no calentéis el ambiente, hay que esperar, ya llegará. Pero claro, lógicamente, donde no hubo coordinación, pues esas huelgas estallaban, la gente mantenía también ese enfrentamiento previo que os contaba antes de la dictadura de Primo de Rivera y de los primeros años de la República, y entonces eso conduce a que esas desconfianzas hacen pues que cada uno vaya un poco por libre. Y cuidado, no es que, claro, no, en Madrid, en otros sitios, lo que se intenta iniciar es una huelga general. ¿Qué pasa? En Asturias la huelga general revolucionaria se coge rápidamente en revolucionaria, porque en el momento que tú, en menos de 24 horas, es que ya has paralizado todo el tejido productivo, ya tienes todo paralizado, estás dando el otro salto, mientras que en el resto de sitios no consiguen pasar de la huelga. Y sobre todo porque en otros lugares rápidamente los dirigentes obreros, los principales dirigentes de los partidos y sindicatos son perseguidos, son detenidos, rápidamente se va a las sedes. En Asturias la iniciativa lo tienen los revolucionarios porque son ellos los que inician y rápidamente se va a los cuarteles, empiezan a caer cuarteles, e incluso en Oviedo es un ejemplo de muy mala gestión por parte del ejército. En vez de producirse una defensa del global de Oviedo, el propio ejército se queda acantonado en puntos dispersos, aislados, y no son capaces ni siquiera de tener una defensa conjunta, ¿no? Lo que permite a los revolucionarios pues ir asaltando baluarte tras baluarte de la ciudad de Oviedo, ¿no? Es una situación muy caótica, pero la iniciativa es revolucionaria. En otros sitios no consiguen pasar de la huelga, ¿no? No, y también hay que pensar en que es una república, y en el 31 la república llega con una ilusión de todo el mundo. Lo que pasa es que esa ilusión se va perdiendo y cuando entra a la derecha, cuando están esperando, llegan las elecciones del 34, pasa lo que pasa, no son unas elecciones muy limpias del todo, y entonces se ve que todos los que se consigue, lo poco que se consigue va a ser marcha atrás. Pues hay gente que decide tirar para adelante y hay otra gente que no tiene tanta componente política o sindical como en Asturias, y prácticamente quedamos solos. Por eso Asturias era una isla no nos apoyó prácticamente nadie, aunque yo creo que se habían comprometido varias gente en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, pero la verdad es que eran los núcleos fundamentales de la industria en aquel momento. Bueno, yo quería haceros una pregunta, ahora que salió el tema de la CEDA. ¿El triunfo de la CEDA en el poder, como se llegó a especular, tuvo algo que ver con el voto femenino? Sí, indudablemente. Es la primera vez que votan las mujeres. En aquel momento
las mujeres están muy condicionadas por los confesores, por la iglesia. Las mujeres eran... por eso la izquierda nunca defendió el voto femenino. Fue un... Y el voto femenino influyó muchísimo en el resultado del 34, que fue la primera vez que votan las mujeres. Estamos hablando de que el voto femenino suscitó un gran debate dentro de la izquierda, ¿no? Porque desde el punto de vista de la izquierda el voto femenino es un avance. Pero se parte de ese hecho, de esa situación en España donde, de la misma forma que hoy se nos hace difícil pensar que el 99% de la población fuese a misa los domingos, es que eso sucedía casi de forma obligada en muchos lugares de España y eso tenía un peso especial en las mujeres, de forma que existía un temor real a que la mujer representase con su voto la entrada derecha. Pero hay un dato fundamental, es la desazón, ese abandono que siente la izquierda en el sentido de que el bienio socialista no consigue llegar a las mejoras que la gente esperaba. Ese enfrentamiento entre comunistas, socialistas y anarquistas, cada uno por su lado. Es lo que produce. Los anarquistas se abstienen. Los comunistas confrontamos con los socialistas. Los socialistas no consiguen convencer a la gente porque venimos de los sucesos de Casas Viejas. Venimos de que la reforma agraria no llega. Y entonces, si eso le juntas, pues todo el ámbito de la derecha organizándose, esas fotos de hasta las monjas, todos en fila votando, y lógicamente pues utilizar para ellos el voto de la mujer. No sabemos lo que votaron la mayoría de las mujeres en aquellas elecciones, no lo sabemos porque el voto es secreto. Pero lógicamente la derecha también jugó la baza de usar eso como propaganda en el sentido de ese voto es nuestro, lo vamos a usar. Pero en el 34 la derecha ganó, los radicales y la derecha deformista y más fascistoide ganó porque la izquierda no supo ganar. Y porque la izquierda no estuvo unida. Todo lo contrario que pasó después en el 36. ¿Qué os parece si hacemos una pequeña pausa y volvemos dentro de un rato? Sí, vamos a poner unas canciones de la época de las que cantaban los revolucionarios en el 34. Asturias de luchadores, no hay otra como mi Asturias para las revoluciones. Tengo de bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, y los cobardes de asalto. Tengo de bajar a Oviedo y morirme disparando. Los obreros en Asturias demostraron su heroísmo, venciendo a la clerigalla y al feroz capitalismo. Tengo de bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, y los cobardes de asalto. Tengo de bajar a Oviedo y morirme disparando. Los Belarus y la CEDA son los verdugos de España, los que roban las conquistas del obrero que trabaja. Tengo de bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, y los cobardes de asalto. Tengo de bajar a Oviedo y morirme disparando. Las rejas de la cárcel tuvieran conocimiento al ver entrar a un chaval, llorarán de sentimiento. A las rejas de la cárcel no me vengas a llorar, ya que no me quitas penas, ya que
no me quitas penas, no me las vengas a dar. Estando preso en la cárcel, un entierro vi pasar, y era la pobre mi madre, y era la pobre mi madre que la iban a enterrar. No la acompañaba nadie, solo el triste cochero, que en su cochera llevaba camino del cementerio, que mis ojitos la vieron. Adiós mi madre querida, cuántos disgustos le daba, cuántas veces escondida llorando a lágrima viva en un rincón la ¿Dónde vas, morena? Dime dónde vas, salada. Dime dónde vas, morena, a las 3 de la mañana. Voy a la cárcel de Oviedo a ver a los pacifistas que los tienen prisioneros, esa canalla fascista. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Dime por qué vas llorando cuando recién te levantas. Dime por qué vas llorando, dime por qué ya no cantas. Yo lloro por mis hermanos, yo lloro por mis valientes, que los tienen prisioneros en jaulas de fierro ardiente. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Que llevas morena en esa jarra cerrada. Dime que llevas morena a las 3 de la mañana. Llevo la sangre que corre por las llanuras de Soria, pa' tirarla a los fascistas para que tengan memoria. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Bueno, aquí volvemos con Benjamín Gutiérrez y Carlos Rojo. Vamos a seguir dándole al tema de la Revolución del 34. ¿Qué os parece si tratamos en mayor profundidad los mártires de Carballín, la represión en Asturias? Yo creo que hay dos matanzas fundamentales, ¿no?, que son utilizadas por uno y otro bando a posteriori. Tenemos el tema de Turón, de los religiosos, del ingeniero. Es un tema muy específico, no sucede en la Revolución, ¿no? Normalmente en el 99% de los casos no se toca ni un pelo a ningún prisionero, a ningún militar, a ningún fascista. Sin embargo, en Turón el Comité Revolucionario de mayoría comunista les interroga
y por razones mucho de mucho detalle, incluso que nunca llegaron a ser públicas o notorias, no solo por ser religiosos, sino por su participación, por su implicación en la derecha local, incluso en temas, incluso se llega a valorar temas de abuso de menores también, como el tema de los frailes, pues deciden fusilarlos, y es una decisión de ese comité que los vecinos de Turón y que todos aquellos que participaron lo sufrieron después en consecuencia. Lo de Carballín no tiene nada que ver. Son tropas de un ejército regular que están representando supuestamente una legalidad republicana, que por venganza, como explicaba Carlos, cogen a una gente y no es que les maten, es que les torturan, les masacran, y esa fosa está recogida, es la gran diferencia con otras fosas posteriores de la Guerra Civil, es una fosa que está recogida desde el principio, es una fosa que lleva homenajes año tras año, los nombres, el recuerdo, y que también acompañó más tarde, ¿no? Porque después hubo también un batallón en la Guerra Civil de mártires de Carballín y siempre han estado muy presentes. Es la memoria de Aida de la Fuente, la muerte de Aida de la Fuente, y la memoria de los mártires de Carballín. Yo creo que son dos de las memorias más importantes, ¿no?, que quedaron de la Revolución de Octubre del 34. No, y además hay que considerar los 27, que son indiscriminados. No es decir que participaron en la Revolución, no. Hay alguno que sí es verdad que participa en la Revolución, otros son... no tienen nada que ver, otros, hay hasta gente de derechas, o sea que en esto influyó muchas cosas. No solamente es el ejército quien participa en esto, es la Guardia Civil, y la Guardia Civil que conoce la zona, que conoce a las personas, que además tiene relaciones con ellos. A lo mejor hay alguno que denunció a un Guardia Civil antes, y entonces ese lo cogen, a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver con esto. O sea que es una matanza totalmente indiscriminada y sin razón. Ya os digo, la mayoría no participaron en la revolución. Hay hasta un chaval de 17 años, un hijo de está el padre y el hijo ahí. Y ya os digo, hay un militante de la CEDA y un maestro militante de la derecha de Melquiades. O creo que es al revés, el maestro es de la CEDA y el otro es de Melquiades, sí, de Melquiades al revés. Dos de derechas, que los cogen por un tema... Imaginaros el momento, ¿no? Asturias aterrorizada, las cárceles llenas, la gente estando torturada, y aún así la repercusión es tal, el dolor es tal, que los desentierran de donde los enterraron rápidamente, se niegan a darlos a las familias, porque las familias reclaman los cadáveres, los entierran en el cementerio de Carballín como los podían haber enterrado en el cementerio de cualquier otro lado, podían haberlos llevado a Sama, los podían haber llevado a cualquier sitio, y esa imagen, ¿no?, que nos traslada a la historia de cuando son desenterrados, cuando se obliga a los vecinos de Carballín a sacar esos cadáveres, que los encuentran mutilados, los encuentran con cortes, que les faltaban orejas, que les faltaban extremidades. Pues esa imagen de las mujeres de la cuenca, vestidas de negro, en los montes de Carballín, observando toda la operación, esa tensión del ejército negando a las familias el poder acercarse a los cadáveres, ¿no? Es una fosa que está bien estudiada, que está bien recogida, que tiene también un reconocimiento institucional, que tiene un monumento. Yo creo que invitaría a todos los vecinos, a toda la gente que nos está escuchando, si nunca ha pasado por ahí, que pase a rendir tributo a esa gente, porque son víctimas inocentes. Aida de la Fuente estaba empuñando una ametralladora y la asesinaron. Deberían haberla hecho prisionera, cuando cayó herida y la asesinaron porque eran unos salvajes. Pero ella estaba luchando con un arma, es cierto, nadie lo niega. Estos hombres no, estos hombres sencillamente pues tuvieron la mala suerte de ser cogidos en un momento y ser los bastantes para llenar una furgoneta. Es un crimen horrendo, un crimen que a la humanidad en aquel momento pues repudió. Yo recuerdo haber leído en algún sitio que algo que demuestra el que no se trataba de administrar justicia, sino de una venganza, y es el hecho de que las fosas estaban excavadas de antemano, ¿no? Les llevan a donde tienen ya los agujeros hechos. Sí, eso está recogido y está claro. Era un objetivo de venganza, era un objetivo de venganza que reflejaba también una ansiedad de una extrema derecha, y ahí esos militares africanistas en haber llevado la represión mucho más allá. Lo de Carballín, si les hubiese salido bien, en el sentido de que lo hubiesen conseguido tapar, que no hubiese tenido repercusión internacional, si las embajadas no se hubiesen movilizado, si partidos europeos no se hubiesen quejado, pues lo de Carballín seguramente se hubiese repetido en más sitios. Hubiese sido el objetivo. Esas cárceles que se vaciaron con el tiempo gracias a la amnistía, pues lógicamente generales como Yagüe o generales como Franco no hubiesen tenido ningún problema en vaciarlas de otra manera, ¿no?, de vaciarlas directamente en fosas comunes. También tenemos en el contexto actual la beatificación de mártires del franquismo, ¿no? El acto de Tarragona del otro día, ¿no? Yo creo que es un problema de la Iglesia en el siguiente sentido. Las organizaciones de izquierdas hacemos homenajes a nuestra gente, recordamos a nuestros héroes y a aquellos que dieron la vida y que se dedicaron. Por tanto, estamos reconociéndoles y no negamos
Cuando una organización de izquierdas pues hace un homenaje a los mártires de Carballín, nos está reconociendo cuando hacemos un homenaje a los revolucionarios del 34, a la gente que luchó en el 36. A mí lo que me llama la atención es que una organización que supuestamente se declara política, como es la Iglesia, que supuestamente dice no haber estado en ningún bando, solo beatifica a aquellos que murieron por apoyar a un determinado bando y por ser activos en apoyar al bando rebelde o al bando fascista. ¿Por qué? Porque hubo muchos menos, pero sí que hubo clérigos de izquierdas y clérigos de derechas, como el caso de los nacionalistas vascos que eran de derechas, que fueron leales a la República y que fueron también asesinados y masacrados a posteriori por el franquismo. Y extrañamente esos clérigos no reciben beatificaciones ni son santos. Por lo tanto, la Iglesia se retrata a sí misma, la curia se retrata a sí misma, teniendo una visión parcial de la guerra civil y una visión donde lógicamente ellos estuvieron claramente posicionados con el poder. Porque la Iglesia no era solo religión, eran propiedades, era poder, era dinero. Y ellos lógicamente estaban con aquellos que defendían ese establishment de las cosas o ese estado social de poder que a ellos les interesaba. Por lo tanto, la Iglesia, pues 50, 60, 70 y 80 años después sigue respaldando a los mismos, igual que nosotros seguimos respaldando a los nuestros. Hay un elemento revelador también, ¿no? Que es el hecho de que la Iglesia, cuando canoniza a estos mártires, no permite el acceso a los expedientes a ningún investigador ajeno a la propia Iglesia, con lo cual tampoco sabemos exactamente cómo se producen esas muertes. Muy fácil hablar de mártires cuando no puedes determinar en qué causas llevaron a que matasen a esa gente, ¿no? Y muchas veces sí que hay testimonios luego aparte de esos que maneja la Iglesia en los que se demuestra que son gente que participó activamente delatando o incluso acudiendo a donde se hacían las checas y tomándose el privilegio de dar el tiro de gracia, ¿no? Cuando la gente estaba ya en el suelo. Es el gran problema de la memoria de este país, que la memoria de este país no ha sido puesta encima de la mesa. Siempre se ponía el ejemplo de la transición española como modélica. No, es una transición falsa, porque es una transición que oculta la verdad. Yo siempre pongo el ejemplo de la transición sudafricana, donde torturados y torturadores se sentaron en las mismas mesas y fueron capaces de poner en papel lo que había sucedido en Sudáfrica durante el apartheid. Y eso no suscitó muertes, persecuciones o asesinatos, no suscitó que ahora los sudafricanos saben lo que sucedió en aquel periodo. Ahora aquí se nos sigue negando esa capacidad, ¿no? Para saber realmente qué curas fueron asesinados a lo mejor por gente de izquierdas, qué curas pues sufrieron un castigo pues que no tenía nada que ver con sus actividades, qué otros fueron perseguidos por el franquismo. Pues la Iglesia no quiere colaborar en su propia historia y en la recuperación de la memoria de sus propios compañeros, ¿no? De los sacerdotes y monjas que sufrieron en aquellos años. Nuestra transición modélica, a diferencia de otras, es que vivimos en un país en que el dictador murió en la cama, a diferencia de otros, y tanto que habla la derecha de reabrir heridas con el tema de la memoria histórica, pues yo me pregunto, o sea, ¿qué heridas? Porque a algunos nunca se les ha cerrado. Realmente tú, si pasas por la calle y ves una placa de un asesino, te están abriendo la herida de nuevo otra vez. Y quería preguntaros cómo va el tema de la memoria histórica a día de hoy. Yo creo que la memoria histórica es una de las grandes olvidadas de este gobierno. Siguen sin interpretar que no es una cuestión de buenos y de malos, que no es una cuestión de unos contra otros, sino que es una cuestión de investigación histórica, de que fundaciones como la mía, la Juan Muñiz Apico, pues puede hacer investigaciones que ayuden a la gente a conocer su pasado. Siguen planteando como que es algo negativo y al final pues tenemos a cientos de miles de personas que siguen en cunetas y algo tan básico como que sus familias pues puedan tener acceso a saber dónde están sus parientes, sus abuelos, sus padres. Pues no, es algo que cuando sucede en cualquier otro país del mundo, cuando sucede en Guatemala, cuando sucede en Camboya, nos parece terrible. Y mira, aquí estamos en España, siendo el segundo país del mundo con más número de desaparecidos, sin que nadie haga nada y esperando que la gente ya sea tan mayor y que no quede nadie que lo recuerde, ¿no? Para ver si así nos olvidamos de nuestra propia historia. Hombre, tampoco hay que ser tan negativos. Hay pasos, son cortos, pero hay pasos. Hay una ley de la memoria histórica, hay fundaciones como la vuestra y como la nuestra donde trabaja sobre el tema, y hay gente individual que trabaja por libre y que tiene mucha documentación y muchos trabajos hechos, y hay muchos libros sobre el tema. O sea que tampoco se puede decir que no se hace nada, ¿eh? Es verdad que hay muchas historias. Por ejemplo, el batallón viniendo el Mártires de Carballín tiene una historia y la historia está escrita, y Fermín López Naves también tiene otra escrita. Entonces hay cosas que están escritos, hay muchas cosas que avanzaron en esta época. Tampoco se puede decir que está todo parado, ¿eh? No es verdad. Creo que es uno de los grandes compromisos que tenemos que hacer las organizaciones que trabajamos la memoria histórica, conseguir no solo seguir desarrollando esa labor académica y histórica, sino conseguir llevarlo al global de la sociedad, y en especial a las generaciones más jóvenes, porque lógicamente lo que produjo sucesos como la guerra civil, sucesos como la represión del 34 es un
un miedo terroz. Yo tengo el ejemplo en la Plaza de las Campas con Payball, cuando éramos chavales de la Juventud Comunista y en la sede de Izquierda Unida, y un buen día sacamos la bandera roja y la bandera republicana fuera de la sede cuando estaba en la Plaza de las Campas. Y de repente llegó la paisanina que vivía al lado, una paisana muy mayor, y nos mira toda preocupada y nos dice: fíos, que vuelve la guerra. La gente pasó miedo, la gente pasó hambre, la gente fue asesinada de forma masiva. Entonces, claro, lógicamente esa gente dejó de contarlo a las siguientes generaciones. Entonces ahora tenemos toda una sociedad nueva que está creciendo en libertad, porque sí que es verdad que ahora puedes decir lo que quieras, aunque intenten quitarnos parte de esa libertad cada vez un poquitín a poco y a poco, ¿no? Pero sí que puedes decir lo que te dé la gana, leer lo que te dé la gana, y lo que nos están haciendo es que lo olvidemos por otro lado, ¿no? Que no se cuente, y al final pues tenemos libros de historia, pero tenemos que conseguir que eso esté en los libros de texto, ¿no? No puede ser que un estudiante español sepa mejor lo que haya pasado en Argentina o lo que ha pasado en el Holocausto de los judíos, y sin embargo no sepa lo que ha pasado, pues un chaval de Albacete no sepa que en Albacete metieron a la gente en la Plaza de Toros y se los cargaron por miles a bayoneta. Y a lo mejor es que era su abuelo. Claro, son cosas de ese tipo que realmente deberían ser obligación del Estado. Como no lo hace el Estado, pues lo hacemos entre la gente que podemos, ¿no? Sí, es verdad una cosa, que durante mucho tiempo es verdad que hubo miedo. Entonces la gente, todas sus historias se las guardaba para sí. No la contaba ni a los hijos, no le contaba tal. Y ahora que tú puedes entrevistar a gente, hablar con gente, la mayoría se murió. La mayoría están muertos. Entonces es muy difícil, la historia oral es muy difícil ahora mismo. Queda muy poca gente que vivió la guerra civil. Entonces es muy difícil ahora mismo... Para que os fijéis el grado de miedo, hay una historia preciosa de Turón, una niña de 3 o 4 años, su padre se escondía todos los días en la cocina para que todos los días pasaban los de Falange a buscarlo para matarlo. Y entonces un falangista se dio cuenta que la niña pues le gustaba una crucecita que llevaba él, y dijo: dejarme sola con la niña. Y entonces la niña le dijo: oye, ¿dónde está papá? El padre había aguantado semanas escondido, y entonces la niña indicó con el dedo, cogieron a su padre, nunca más lo vio. Esa niña contó esa historia a una profesora en el Pozo Fortuna, muchos años después, hace como 4 o 5 años. Y lo más fuerte de todo eso es que su nieto conoció la historia de esa niña, que es su abuela, por su profesora que se lo contó en clase. Imaginar esa niña que ahora es una abuela, viviendo toda su vida con esa historia encima. Pues eso pasó en cada pueblo, en cada casa. Y es muy difícil pedirle a la gente que abra su corazón, que te cuente aquella experiencia tan cruel y tan terrible, ¿no? Pero también es muy difícil generar una sociedad buena, una sociedad en libertad, cuando las generaciones más jóvenes crecen sin conocer lo que sucedió en este país. Yo en ese sentido, y un poco volviendo al tema más concreto de Carballín, quería preguntarle a Carlos, bueno, también a Benjamín, ¿no? ¿Cómo empieza, en qué momento empieza a recuperarse esa memoria de los mártires y hacer los homenajes en el momento actual, ¿no? Digamos. Mira, el PSOE en Puebla de Siero hubo una época, ahora mismo es un partido unitario, o sea, solamente es la agrupación de Siero, pero hubo un momento en que la agrupación de Siero tenía lo que se llaman secciones, una sección en Carballín, otra sección en Lugones y otra sección en el Berrón. Entonces la sección de Carballín fue la que organizó fundamentalmente Cholo, el que era secretario general de la sección de Carballín, el que empezó a pensar en organizar un acto de este tipo. Yo siempre discutí con él que el acto debía ser unitario, y él, bueno, siempre quería, y al final no hubo manera de convencerlo de que el acto era unitario. Entonces por un lado lo hacemos nosotros el acto, y después va el Partido Comunista y hace el suyo, o sea que yo no lo entiendo, porque ahí están todos juntos, y entonces no había ningún problema en hacerlo junto el acto, pero y así empezó. Hace 10-12 años, me parece, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue 10-12 años. Empezó a organizar la agrupación empezó a organizar el acto, y bueno, pues todos los años se hace el acto ahí arriba. El PC me parece que también hace uno el mismo día o a otra hora distinta. Es una fosa que siempre tuvo reconocimiento, porque siempre hubo flores, siempre la gente se acercó y siempre hubo ese ejemplo. Yo creo que es una fosa que durante el franquismo incluso la gente se acercaba y ponía las flores. Es de ese tipo de fosas, ¿no? Que nunca se perdió. Hay que reconocer eso, la labor del PSOE, la labor del PC por tener esos homenajes. Hay más placas de organizaciones puestas. A mí me tocó en su día, yo las organizaba como Secretaría de Juventud de Comisiones Obreras. ¿Qué sucede, no? Pues lo que no hemos conseguido nunca es esa unidad de los que allí dentro están, porque al final son de todos los palos, trasladarla al acto, ¿no? Existen otros lugares como el Pozo Fontura, donde sí que se consigue pues que el acto sea unitario, con ese apoyo institucional, que esté el alcalde, ¿no? Aquí se consiguió eso a nivel del monolito que está, del monumento que está,
Aquí lo que se consiguió es que en un momento el cura quería levantarla. Sí, y se consiguió evitar eso, fue lo más consiguió importante. evitar que se levantaran los cadáveres, porque claro, los cadáveres se podían sacar y tirarlos al osario. Pero no, en aquel momento creo que nos opusimos conjuntamente. Y fue el momento crítico de la fosa, el primero evitar que se desmantelase y después dotarla de una monumentalidad. Yo creo que quizás teniendo el próximo año, que es el aniversario, es el 2014, va a ser el gran aniversario, yo creo que sería bueno pues que de este programa de radio nazca eso, ¿no? Nazca la voluntad de los que estamos aquí presentes por tener un año de trabajo para intentar que el próximo año exista un único homenaje, que consiga juntar a todas las organizaciones posibles y que consiga pues que al final hable la voz de los que están allí, la voz de las familias y también, ¿por qué no?, la voz de los vecinos, que son los que siempre han defendido, porque yo reconozco a la Asociación de Vecinos de Santiago de Arenas pues esa labor de haber estado sobre el terreno, porque quieras o no, los que allí estuvieron luchando son ellos y eso hay que reconocérselo, por supuesto. Los partidos fueron arrastres de la asociación. Y sería un poco recuperar ese espíritu del Unidos Hermanos Proletarios, ¿no? Que era un poco lo que encabezaba, más allá de las banderas o de los símbolos, lo que encabezaba la lucha del 34. Claro, el lema era UHP, la Unión de los Hermanos Proletarios, van a ser el próximo año 80 años y yo creo que qué mejor que este año, que habrá 2, que habrá 3 homenajes, como siempre, que eso es bueno también, porque mejor que haya 2 o 3 a que no haya ninguno, eso es mejor, pero yo creo que ahí tiene que ser el germen para conseguir que en el 80 aniversario esa gente que está ahí pues tenga el reconocimiento de que todo el mundo a la vez estemos allí presentes y nos solidaricemos con su realidad, ¿no? Con su realidad de víctimas unitarias, porque nadie les pidió el carné para matarlos. Los mataron por ser de Langreo principalmente, por ser de la Cuenca y por considerar que eran de izquierdas, aunque alguno no lo fuese, pero como consideraron que eran de izquierdas, porque todos los de Langreo eran de izquierdas, oye, para adentro, ¿no? Esa era la visión que tenían los guardias civiles y el ejército de aquella. Y a lo que estabais comentando de que tenemos que resucitar ese germen de Unidos Hermanos Proletarios, que también el discurso de la derecha ha calado entre nosotros, renegamos de la Revolución de Octubre y yo creo que ese espíritu hay que recuperarlo y no avergonzarnos de nuestra historia, son nuestros muertos y muchas veces nos tiramos piedras a nosotros mismos de que no queremos, nos avergonzamos, por así decirlo, de ese octubre del 34. Llamativamente, octubre del 34 es de los pocos hechos históricos, revolucionarios además, que sí que tiene una repercusión social y tiene una buena imagen entre muchos sectores de la población, porque tienen un recuerdo. Quien no, si pregunta si escarbas que abuelo de la Cuenca no estuvo metido en la Revolución del 34 y que hasta llega la gente joven, que puedes ver a gente con una Revolución de Octubre del 30, con una camiseta del 34, puedes escuchar música con canciones del 34. Todos los años hay diferentes organizaciones que organizan actos, no solo los mártires de Carballín, de diferentes ideologías. Quiero decir, es uno de los pocos hechos históricos, igual que hablábamos antes de la huelga del 17, que fue bestial en Asturias. Pensar que en 1917 había un tren que recorría las cuencas con una orden: disparar a todo hombre, mujer, niño, animal que viesen. Algo más bestia que eso nunca se vio en Asturias. Sin embargo, nadie lo recuerda o nos hemos olvidado, ¿no? Sin embargo, el 34 sí, tiene una repercusión, tiene una visión, y quizás lo que pasa es que la mayor parte de la gente no tiene una visión detallada del 34, tiene una visión lejana de unos hechos que fueron muy épicos, que sucedieron en Oviedo principalmente, que hubo una lucha, una gran batalla, que todavía en Oviedo puedes ver los restos. Puedes ver los restos de las balas, de las explosiones, puedes ir in situ y verlo, están mezclados con explosiones también del 36, la catedral, en la universidad, en el patio de la universidad, que lo puedes ver y que podría ser hasta una ruta turística realmente. Si esto hubiese sucedido pues en Alemania o en París, pues habría placas conmemorativas, tendría esa apuesta turística por el hecho, pero aquí la gente sabe que existe octubre del 34, tiene una visión épica. No creo que tenga Asturias una visión negativa, no veo nunca a nadie saliendo en contra de esos hechos, pero sí en el Estado sí que se utiliza de una forma negativa y sí que hay una ultraderecha, un Pío Moa, que cada vez que puede utiliza esto como ejemplo, y en una opinión pública que sí que no tiene ninguna conciencia del 34, que puede ser pues alguien que vive en Madrid o alguien que vive en Sevilla, pues lógicamente distorsiona, ¿no?, ese golpe socialista que fue el preludio de ellos, según ellos, de la guerra civil, ¿no? Entonces invitamos a los oyentes a ir al acto de homenaje de los mártires de Carballín el próximo 24 de este mes, que por cierto el jueves que viene está convocada la huelga educativa, que esperamos que se siga con fuerza, y las revoluciones también tenemos que lucharlas hoy, ¿no? Y yo sobre todo me gustaría destacar un poco el espíritu pragmático, ¿no?, de esa gente en el 34 que tuvo esa lucidez de decir: vamos a dejar las diferencias aparcadas, vamos a centrarnos en lo que importa, que es avanzar, ¿no? Que muchas veces ahora nos encontramos con que, teniendo muchos puntos en común, al final nos centramos en debates absurdos sobre qué vamos a hacer el día de mañana cuando ni siquiera estamos preparando el día de hoy.
Creo que ese es el espíritu que tenemos que Junto intentar. a ese espíritu, el espíritu de disciplina, de esa gente y de sacrificio, de gente que dejaba a su mujer y a sus guajes de 2, 3, 4 años en casa y se iba a hacer la revolución, a jugarse la vida, y que tiene una disciplina de eso, como hablábamos antes, la organización en la fábrica, en el pozo, y que salían los mismos que estaban juntos en el trabajo a luchar. Eso refleja también mucha disciplina. No se pusieron a discutir de lo divino y de lo humano, de qué te gustaba más y qué menos. No, lo que hicieron fue hacerlo. Soñaron con asaltar los cielos. Sí, pero también es verdad eso, y después que continuó en el 36. Sí, aprendieron y aprendieron y siguieron luchando. No hubo problema. Aprendieron de sus errores, en el sentido de que era necesario ser aún más unitarios, claro. Aprendieron a luchar, y por eso, mientras que el pueblo francés duró semanas al ejército nazi, el pueblo español duró años al ejército nazi, al italiano y a la legión. Lógica cosa que deberíamos presumir. Y eso vino de esa capacidad de lucha y de ese aprendizaje del 34. Otros en semanas, pues nada, se metieron en sus casas. Aquí se salió a la calle a luchar. Yo quería decir una cosa, bueno, a propósito del tema de hoy, que desde luego me ha dejado impactado. La semana que viene, el fin de semana, no estoy seguro qué día, en La Madreña, la casa de la Madreña, el centro social que está en el Orza, tuvimos en una ocasión aquí un programa especial dedicado a ese tema. Va a haber unos conciertos conmemorativos también del 8 del 34, que bueno, que invito a todo el mundo a ir, que bueno, valga el tema que realmente se juntan todos los temas, ¿no? Siempre es la lucha social al final, entonces invito a toda la gente a que vaya. Y bueno, que antes se me olvidó al compañero mencionar que el domingo hay un acto conmemorativo a las 11 en la Plaza América en homenaje a Aida de la Fuente, y decir que cuando se cumple tantos años de aquella época, a ver si resucitamos ese espíritu de unirnos la izquierda bajo unos objetivos comunes. Sobre todo porque podemos estar hablando de que estamos en una situación casi parecida, ¿no? El panorama con 6 millones de parados, con los recortes sociales que está habiendo, no estamos muy distantes socialmente a la situación en la que esta gente decida dar el paso adelante, ¿no? Yo creo que quedaría cantar casi el Asturias Tierra de Vía, no sé si lo ha puesto lo pusimos en antes. La música, casi era mejor ponerlo de cierre, lo pusimos sería antes. el perfecto cierre, porque esa canción, que ahora parece como muy épico, pero es que la gente lo cantaba y lo vivía, ¿no? Y todavía la gente lo recuerda, y es una canción que durante muchos años era difícil de encontrar, porque en este mundo de internet, si algo no está colgado, no existía en cinta de aquellas, y durante muchos años era difícil de encontrar, pero se mantuvo en la memoria, se fue recogido en libros, gracias al trabajo de asociaciones y historiadores. Esa versión de la Asturias Tierra Querida no se ha perdido, yo creo que sería el cierre perfecto. Pues nada, lo quieres, lo tienes. Bueno, muchas gracias por venir y ilustrarnos de esta revolución socialista nuestra de casa, ¿no? Muchas gracias. A la próxima. Asturias, tierra bravía, Asturias de luchadores, no hay otra como mi Asturias para las revoluciones. Tengo de bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, y los cobardes de Salto. Tengo de bajar a Oviedo y morirme disparando. Los obreros en Asturias demostraron su heroísmo, venciendo a la perigaya y al feroz capitalismo. Tengo de bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, y los cobardes de Salto. Tengo de bajar a Oviedo y morirme disparando. Los Belarus y la Ceda son los verdugos de España, los que roban las conquistas del obrero que trabaja. Tengo de bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, y los cobardes de Salto. Tengo de bajar a Oviedo y morirme disparando.
16 años tenía, guapos años gallasperos, que xueguen y salten, semellando silgueros. Y eres una neña aida que na rexión asturiana xugaba estando a la comba, tus amigues saltaben. Llegó la huelga de octubre, fuiste revolucionaria, tú ya no colliste comba, que colliste la metralla. Con los pergafos mineros, que bien tú la remanabes, salíes con los primeros, brincando per barricaes. Y cuando más encendí los glaios na marraza, esticó el yombo una tierra, furó tu pierna una bala. Dos mozos los comunistas quisieron ir a salvarla, valoratible su vida de libertaria. Quien lo algamara, rabiones de metralleta, sus cuerpos afuracaron al ver a la rapaza. Ya lleguen los asesinos, tú como te llames guaja, tú dijiste puño en riba, comunista libertaria. Nuna cabesti de filo, la tu voz nun voz inglava, del menudín del to cuerpo, fix un cribu tanta bala. Si vestidín tan guapo, con les manches encarnaes, guardaranlo con gran ciño, toma y la bona tu hermana. Serás de los asturianos, l'eixemplu de la socasta, y a ser de los mineros, so bandera proletaria. Por la sangre que vertiesti, yo recerán más rosales de esta región asturiana, con roses bien colloraes. A primeros de octubre, glayaron per toda España, les moceas marxistes, coses de la libertaria, coses de la libertaria.